Estamos aquí con Yeyo Balbás, nuestro amigo y experto en la conquista islámica y también en el Reino de Asturias, que hicimos con él varios programas, y hoy nos va a enseñar un poco cómo serían las armas y la panoplia, de nuevo, del Reino de Asturias. Hace no mucho lo hicimos con Pelayo y hoy volvemos aquí a conocer desde el castillo de Gauzón, que está justo aquí a nuestro lado. Una formidable fortaleza alzada sobre la costa cantábrica. Ahora no, está un poco más lejos la costa, pero cosas de la historia y de los cambios climáticos, la costa se mueve también. Interesante, en esta loma se hizo la famosa Cruz de la Victoria y a sus pies vamos a conocer cómo eran las armas de la verdadera victoria del Reino de Asturias, con nuestro amigo Yeyo. ¿Qué tal, Yeyo? Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, aquí tenemos una selección de panoplia que abarca desde el siglo VI hasta prácticamente el siglo IX, y de esta manera queremos de alguna forma reflejar la propia cronología de este yacimiento, que perdura durante la Edad Media plena, pero se inicia su uso en el siglo VI, o por lo menos es así, el registro arqueológico parece sugerirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy esta vez sin armadura, pero no me he puesto nada para mostraros lo que podía ser una túnica de esta época, del siglo VII. Es una túnica biclavi que es de origen tardorromano, pero se perdura en el Reino de Asturias y también en el ámbito bizantino. Concretamente, esta es una copia de una pieza del siglo VII copta que, por la sequedad de Egipto, ahí se ha conservado bastante bien, ¿no? Como elemento así de armamento, pues tenemos lo más evidente es el sax o escramasax. Escramasax solo se documenta ese nombre en Gregorio de Tours, y la ley de Hervigio lo llama escrama, entonces probablemente el término visigodo para este arma sería escrama. A veces es bastante difícil distinguir el arma de un simple útil doméstico, porque en las tumbas aparecen cuchillitos, en tumbas femeninas, incluso de niños, ¿no? Pero a partir de ciertas dimensiones ya es indudable que se trata de un arma, ¿no? Este arma evoluciona a lo largo de toda la tarda antigüedad, de modo que ya en el siglo VII lo que tenemos se llama broadsax o longsax, ¿no? En este caso, esta es una réplica de un ejemplar que ha aparecido en Guereño, en Álava, y es un langsax de dorso partido. La punta está redondeada para hacer simulaciones de combate y no tiene filo, pero bueno, os podéis hacer una idea de que prácticamente es un sable recto, que es el arma del pobre, la espada del pobre. Como espadas, pues esta es una réplica de una espada lombarda del siglo VII, tiene este tipo de decoración. En un principio tiene una anilla que se convierte simplemente, como de forma vestigial aparece ahí, que probablemente tiene un fuerte valor simbólico. Nos encontramos un arma que es una evolución de la espada tardorromana, que se le van añadiendo elementos y tiene la típica guarda y pomo en forma de sándwich, ¿no? Tiene dos refuerzos remachados y es un tipo bastante característico de este siglo VII. Tenemos otros ejemplares como esta de aquí ya, y la característica que tiene la espada de este momento histórico es que va evolucionando hasta unas piezas ya completamente de hierro, ¿no? Sí. Esta concretamente es una réplica de una espada del siglo IX que ha aparecido en Córdoba, que es una espada andalusí, pero se da la circunstancia de que los hispano-musulmanes pues empleaban un armamento muy similar al franco. Claro, eso hay que recordar siempre, esa visión de la cimitarra, que no es de la época andalusí, sino muy posterior. La cimitarra, o sea, en Al-Ándalus nunca se usaron espadas curvas. El sable es de origen turco y se impone en el mundo islámico hacia el siglo XI por influencia de los mamelucos turcos que llegan sobre todo a Egipto, ¿no? Entonces, como elemento más característico de las tropas de cierto poder adquisitivo, pues tenemos el yelmo. El yelmo más característico de esta época es el tipo Spangengel, se llama así porque está fabricado en secciones.
Este es un cambio que se produce en el Imperio Romano hacia el siglo III. Concretamente este es un ejemplar que ha aparecido en Croacia, es probable que fuera ostrogodo y tiene esta sección. Bueno, como veis son 4 partes remachadas a un armazón metálico. Este otro, como veis, ya incorpora una serie de carrilleras y en las representaciones, como el disco di Sol a Risa, pues se ve que tiene un mechón. De hecho, el cantar de Valtario es un cantar épico sobre un héroe visigodo del reino de Tolosa, también menciona un rojo penacho, ¿no? Otro arma muy característico en esta época es la francisca, es un hacha arrojadiza. Las franciscas normalmente tienen esta forma, pero en la península ibérica tenemos este tipo de franciscas. Concretamente es una réplica de Aldayeta en Anclares de Gamboa, en Álava, que tiene como estos vértices en forma de creciente lunar. Y la francisca, aunque Gregorio de Tours, Isidoro de Sevilla dice en sus etimologías que tiene el nombre porque es un arma de origen franco, en realidad está extendida entre muchos pueblos germanos. Pero este modelo es peninsular, propio de la zona vasco-navarra, y también de Sala de los Infantes aparece una muy similar. ¿Y estas armas, estas franciscas, que tienen fama de ser arrojadizas, se usaban siempre como arrojadizas o también en algún tipo de combate? Yo creo que sí, se usaba como arma arrojadiza, como los legionarios arrojaban el pilum. Pues parece que los germanos arrojaban hachas o el angón o algún tipo de venablo justo antes de entrar en combate, ¿no? Para deshacer las filas enemigas, ¿no? Hacia el siglo VIII lo que vemos es una evolución hacia el hacha barbada. Este ejemplo es una réplica de uno que ha aparecido en la cueva de las Penas, cerca de la bahía de Santander, y el hacha barbada es en el ámbito franco también acaba sustituyendo a la francisca, y son armas que se utilizan de una forma más, como un arma más contundente. Y bueno, los vikingos, concretamente los noruegos, eran bastante conocidos por emplear este tipo de hacha, ¿no? Barbada. ¿Y de grandes dimensiones? Bueno, tienes ahí uno de grandes dimensiones parecido a... Sí, es que generalmente las hachas franciscas llaman la atención por su reducido tamaño, ¿no? Las ves son piezas, como veis, que no tienen... Porque también, aparte de que el hierro es caro, pues era importante, si la vas a arrojar, lógicamente, su ligereza. No obstante, hay algunos modelos que sugieren que podían utilizarse ya como un arma de una mano. Y otro arma muy característico es el arco de tipo compuesto. Esto es un arco muy famoso porque está asociado, es de origen asiático, está asociado a los guerreros de las estepas, el binomio jinete a arquero-jinete, ¿no? El hecho de que las palas sean tan cortas, pues lógicamente permiten usarlo a caballo sin que la pala inferior dé en el lomo del animal. ¿Por qué se reduce el tamaño? Este arma es típicamente recurvado y se caracteriza por tener un alma de madera. En el dorso exterior tiene tendón y en la cara interior tiene cuerno. De esta manera forma como una especie de laminero natural que, al tensar, pues la parte exterior del dorso lo que hace es estirar, y esto se contrae y suelta así, bueno, recupera la posición bastante rápido. En Cartagena han aparecido lo que son las orejas de lo que parecen las orejas de un arco compuesto, esta parte donde se encordaba, ¿no? ¿En la Cartagena bizantina? Sí, junto a una armadura laminar han aparecido. Por eso es posible que se usara en el reino visigodo, ¿no? No está muy claro porque, a ver, Procopio en sus guerras góticas, cuando habla de las guerras de conquista de Belisario contra los ostrogodos de italianos, pues te dice que una desventaja que tenían los ostrogodos frente a los jinetes bizantinos y los auxiliares hunos era precisamente que no usaban arco, ¿no? Y eso era una desventaja importante. No obstante, parece que a lo mejor hacia
hacia el siglo VII sí lo incorporara por influjo bizantino, ¿no? El Strategicon, un tratado militar de principios del siglo VII, lo que describe es un ejército formado por defensores, que son jinetes lanceros, acorazados, y otras unidades que se llamaban cursores, que usaban este tipo de arma, ¿no? El arco tipo compuesto. Asociado... O sea que en el paso por la estepa, ¿no?, de los visigodos, no se tiene contacto con el arco, digamos, como con la caballería pesada que sí cogieron allí. Los sármatas hunos, alanos, infinidad de pueblos que estuvieron en contacto que tuvieron contacto los godos en el ámbito póntico y más allá del Rin y el Danubio, sí los usaban, pero ellos por algún motivo, sí, las fuentes no parecen confirmarlo, las fuentes textuales fundamentalmente, aunque arqueológicamente, como digo, pues hay lo que parecen restos de las orejas de un arco y también puntas de flecha de 3 aletas, ¿no? Que eso también es el arma, el tipo de flecha que se usaba en este contexto. Luego aquí tenemos una selección de puntas de flecha. Esta es a lo mejor la más curiosa, es esta, que es una... fuego, ¿no? Sí, es incendiaria. Los romanos lo utilizaban, han aparecido un ejemplo en el Castro de la Loma, en Santibáñez de la Peña de Palencia, y también de un pilum catapultarium, el proyectil de un escorpio de mayor dimensiones, pero con esto básicamente tenía como una especie de anillado la punta y se le añadía algo estopa montado en alguna sustancia inflamable, de tal manera que se prendía fuego. El problema básicamente es que tú te acabas quemando y no puedes, por lo menos las pruebas modernas, si tensas demasiado te quemas la mano, ¿no? No sé cómo lo harían ellos en la época, ¿no? Aquí tenemos distintos tipos de flechas. Las flechas de tipo barbada, estoy sosteniendo una ahora mismo. Estos tipos de barbada eran más bien usadas para la caza, ¿no? De tal manera que entraban, tiene esta especie de forma de arpón que evita que salgan, y este gran tamaño estaba muy pensado para desangrar piezas de caza, ¿no? No obstante, las flechas más utilizadas en ámbitos bélicos eran ya de forma de palmera o el tipo Bozkin, que se difunde en el siglo XI y perdura prácticamente durante el resto de la Edad Media, que es de cabeza piramidal y es para perforar escudos y sobre todo cota de malla, ¿no? El Bozkin es el tipo que aparece, por ejemplo, con grandes cantidades en el campo de batalla de las Navas de Tolosa y de Alarcos. Eso hay que recordar, que si tu enemigo lleva cota de malla no vale una daleta porque no sería capaz de penetrar. Solo penetraría la punta y no... Y luego, por último, aunque es la más barata de las armas, es la honda. La ley de Herbigio, una ley militar, obliga a los nobles, tanto godos como romanos, dice, a participar con tropas, describe armaduras, pues la zaba también es otra armadura, la lórica, yelmos, pero también dice que honderos, ¿no? O sea que de una parte de las tropas probablemente serían pues campesinos que vivían con este tipo de armas de fortuna. Si nos vamos ya a las armas de proyectiles, pues tenemos jabalinas como este tipo. Esta es una réplica de unos ejemplares que han aparecido en Sant Julià de Ramis y Puigdròm, que son dos yacimientos, dos fortalezas visigodas de Gerona, ahí en Cataluña, del siglo VII. De hecho, para la gente que no lo vio, en el programa que hicimos de la conquista islámica hablamos de ello. Sí, exactamente. Entonces, esta, digamos, es una especie de pilum tardoantiguo, ¿no? Tiene una punta muy aguzada que perfora y el vástago permite atravesar más el escudo, ¿no? Es como un pilum romano, una falárica ibérica o celtibérica, solo que con un vástago lógicamente un poco más ya están las lanzas de tipo con alas. Esto parece que se empieza su uso como un fin cinegético en los frescos, en el mosaico de algunos villas romanas de época tardía, como la Olmeda del siglo IV, se ve cazadores con este tipo de lanzas, ¿no? Ya en el ámbito carolingio, en el siglo IX, todas o casi todas las lanzas tienen este tipo de aletas que, bueno, su finalidad es que el arma enastada no entre demasiado en la pieza y para poder extraerla de nuevo
con facilidad. Y por último, pues bueno, como así protección corporal, tenemos la cota de malla, que está formada por decenas de miles de anillas metálicas, en este caso de hierro, remachadas entre sí, y que bueno, es muy bien conocida. En esta época tiene la manga corta. Y luego está la armadura laminar. La armadura laminar que bueno, tenemos dos ejemplos vinculados al ámbito godo. Uno de ellos es el de Cartagena, que es del siglo VII, principios del siglo VII, que es probablemente un clivanium bizantino, parte de un clivanium que pudo influir en la panoplia de los hispanogodos, y posteriormente ya del siglo VIII tenemos restos de armadura laminar en Ruscino, que eso lo hablamos también en el programa del otro día, que son pues básicamente armaduras que son de origen asiático, oriental. Siempre que llegan a Europa occidental llegan por algún tipo de influjo de los pueblos de las estepas. En el siglo VI se difunden mucho en la Europa germánica y en el ámbito bizantino por la irrupción de los ávaros. Otras láminas que han podido aparecer en Europa, como Birka en Suecia, se estima que sean de auxiliares házaros. Otro ejemplar que ha aparecido en Visby, en la isla de Gotland, también se cree que son gente que viene del este. Entonces, este tipo de armaduras se mantienen desde el siglo VI hasta el VIII, o por lo menos es lo que parece indicar el registro arqueológico y las representaciones artísticas, ¿no? Y por último, pues el arma más característica defensiva, lógicamente, es el escudo. En esta época el escudo es circular. Está forrado de cuero tanto su cara exterior como interior, ¿no? El Cantar de Valtario, este poema épico que ya os comenté, hace una descripción muy interesante de una lucha del héroe, que le arrojan una piedra, dice, y el escudo detiene el golpe, se astilla la madera, pero el revestimiento de cuero hace que las tablas se mantengan unidas y el escudo siga siendo útil, ¿no? Entonces, bueno, como vemos en esta época tiene un gumbo central con una asidera y el borde también es de piel cruda, ¿no? Entonces, bueno, este es el arma por antonomasia con el que se formaba el muro de escudo, solapando uno contra otro, y como veis te protege desde la rodilla hasta el hombro, de una forma que con un yelmo pues se forma un frente de batalla bastante homogéneo y bastante sólido. Por ejemplo, frente al escudo griego plita, lo importante es la forma de agarre, ¿no? Lo que permite que en combate individual sea más efectivo. El aspis griego lo que tiene es el porpax, que es como una arandela que tú para embrazar, ¿no? Y tiene luego unas cuerdas en el borde que te permiten asirlo. De esa manera, además, lo que hace es que esta mitad no proteja el cuerpo y lo que proteja es el costado de tu compañero, ¿no? Esto, pues, hay bastantes fuentes griegas de la época, que la importancia de la falange de cada luchador no solamente era estar en el sitio, sino también proteger al compañero, porque si tú abandonas el puesto estás dejando vendido a tu compañero, concretamente al que tienes a tu izquierda, que le estás protegiendo el lado del brazo, ¿no? Que es el más vulnerable. Este escudo ya es del siglo VIII, es un tipo que se llama Sugarloaf. Pero el lumbo es desproporcionado casi de grande que es. Pues es como el ejemplar que ha aparecido en Ruscino, en Perpiñán, que es de época del siglo VIII, y este escudo es el que ya aparece en el siglo IX en todas las miniaturas carolingias, como el salterio de Utrecht o el salterio de Stuttgart. ¿Y ese humbo tan grande que será para...? Pues a lo mejor tiene fines defensivos. Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Esto en la boca, pues... Sí. Yo para atacar más bien, Sí. Y luego está otra cuestión interesante, que es que casi todas las tablazones que aparecen en el registro arqueológico, desde las de Nidan en el siglo III hasta una que, por ejemplo, la fortaleza de Trelleborg del siglo XI, que es ya allí en Suecia, pues
todos los escudos que se han conservado la madera, digo, son planos, mientras que las representaciones artísticas, desde miniaturas mozárabes, pero sobre todo miniaturas del ámbito franco, estelas pictas, estelas nórdicas, da la impresión de que es lenticular, ¿no? Que es abombado. Así es mucho más resistente. Entonces no se sabe muy bien a qué se debe esta diferencia entre el registro arqueológico y la iconografía, ¿no? Ha habido gente que ha supuesto que la tablazón se habría aplanada por una alteración posicional una vez sedimentada, ¿no? Los pesos de los sedimentos y la humedad pues habrían aplanado. No está nada claro. Lo que está claro es que los escudos con esta forma lenticular o convexa, pues desde luego son mucho más sólidos. Y bueno, pues de esta manera hemos hecho un pequeño repaso de lo que sería pues, la panoplia hispanogoda desde el siglo VI hasta la caída del reino visigodo y durante los 150 primeros años del reino de Asturias. Muchas gracias, Yello, como siempre, y a la gente le animo a ver los programas que tenemos con Yello sobre la batalla de Covadonga y el último de la conquista islámica de España, y sobre todo a leer su libro Espadas, Hambre y Cautiverio. Muchas gracias, Yello, y al Clan del Cuervo por esta explicación. Espero que me expliquen más cosas y que los amantes de la historia y seguidores de Belungartis disfruten del resto de puestos del Clan del Cuervo. Si quieres lo que puedes.